Nuestro protagonista, Goyo, con una mirada apagada, reflexionaba sobre su solitaria vida en la escuela. No tenía amigos debido a que su único hobby era crear muñecas con su abuelo. Sin embargo, mientras su tristeza lo carcomía, una chica totalmente tuneada de pies a cabeza pasó volando por el aire, rompiendo las leyes de la física, lo que dejó al prota completamente alucinado. La chica cayó de cabeza en su escritorio, pero su cabeza estaba hecha de motapod, así que se levantó como si nada y le pidió disculpas a Goyo, mientras él, nervioso, le decía que estaba todo bien. Ella era Kitagawa, la cual toqueteó a Goyo un poco y después siguió caminando con sus exóticas amigas. Después de algunos días, Goyo estaba calando algunas máquinas de coser en su escuela, ya que la de su casa se había descompuesto. Cuando sintió la modernidad de estas máquinas, su alegría aumentó. Además sabía que ningún club usaba el salón. Entonces, lleno de emoción, comenzó a charlar con la cabeza de su muñeca favorita. En ese momento, Kitagawa lo sorprendió al entrar, asustándolo y haciendo que dejara caer su preciada muñeca. Sin embargo, como la amaba tanto, se lanzó como un loco y la agarró antes de que tocara el suelo. Acto seguido, le pidió disculpas a la cabeza insertada en un palo, pero cuando regresó a la realidad, totalmente preocupado, supo que ese espeluznante comportamiento significaba su final, ya que Kitagawa había presenciado absolutamente todos esos patéticos segundos. Sin embargo, a Kitagawa le importó un carajo todo eso, más bien estaba llena de felicidad al saber que Goyo sabía coser, y, curiosa, preguntó acerca de la muñeca. Goyo explicó que su abuelo la había hecho y que él creaba la vestimenta. En ese preciso momento, Kitagawa se quedó muda y como exhibicionista empezó a quitarse el uniforme. Goyo estaba más atento que nunca a no perderse ningún detalle. Kitagawa notó que se le estaban comiendo con la mirada y le pidió al prota que apartara su vista. Él lo hizo mientras escuchaba el sonido de ropa cayendo al suelo, teorizando alguna razón lógica para aquella situación extremadamente sin sentido. Cuando Kitagawa terminó, con una voz dulce y suave, le dijo que ya podía voltearse. Goyo lo hizo con dificultad y, al hacerlo, vio que su vestimenta había cambiado. Kitagawa quería su opinión y le enseñó una foto que mostraba el atuendo que trató de copiar. Sin embargo, Goyo, sin piedad alguna, empezó a masacrar su autoestima con críticas hacia su horrible habilidad para coser, pero cuando sus ojos notaron la cara deprimida y triste de Kitagawa, rápidamente detuvo la destrucción verbal y se disculpó. No obstante, la bonachona de Kitagawa le dijo que no estaba molesta, más bien, expresó con entusiasmo e ilusión que su sueño era ser cosplayer, recrear a sus personajes ficticios favoritos. Entonces se arrodilló, agarró las manos de Goyo y suplicó por su ayuda. Él apartó sus manos, dejando ver una gran desilusión marcada en el rostro de Kitagawa, pero después de unos segundos, unas palabras de Goyo la dejaron confundida. Había aceptado su propuesta. Entonces, totalmente emocionada, cantó victoria, brincando de un lado a otro y exclamando que por fin podría recrear a sus personajes favoritos y cumplir sus sueños. Después de calmarse, Kitagawa explicó todo sobre el personaje que quería recrear. En pocas palabras, cosas innombrables, que iban en contra de la palabra del Señor Jesucristo. Incluso le dio a Goyo un libro que explicaba con gran detalle cómo hacer cosplays. Además, quería empezar ya mismo. Sin embargo, el sol se estaba poniendo y Goyo la calmó, proponiéndole posponer para otro día, con más calma, la creación de su cosplay. Al día siguiente, mientras el abuelo del prota salió a comprar una nueva máquina de coser, Goyo escuchó el timbre de su casa. Al salir, oh sorpresa, ahí estaba Kitagawa, saludándolo como si nada. Goyo, totalmente alterado, exigió saber qué hacía allí y cómo había encontrado la dirección de su cuchitril. Ella, totalmente desvergonzada, dijo que gracias a internet lo había averiguado todo. Acto seguido, le preguntó si podía entrar, pero antes de recibir la respuesta, ya había metido su hiperactivo culo en la casa, hasta llegar a su habitación. Mientras Kitagawa husmeaba entre todas sus cosas, el corazón del prota no dejaba de latir como una bomba a punto de explotar. Aunque logró calmarse, Kitagawa no perdió el tiempo y le dijo que debían empezar de inmediato con las mediciones. Sin embargo, Goyo, sonrojado, respondió que para hacerlas correctamente, según el libro sobre cómo crear cosplays, ella debía estar en ropa interior. Kitagawa, quitada de la pena, insistió en que no se avergonzara por esas cosas triviales y nuevamente, fue quitándose prenda tras prenda, dejando petrificado a Goyo. Aún así, comenzó con la medición. Al principio luchaba con sus demonios internos porque, ante sus ojos, estaba una Kitagawa muy inquieta y juguetona con dos protuberancias muy prominentes y saltarinas que lo hacían entrar en pánico. Pero después recordó que aquello era el sueño de Kitagawa y debía actuar con madurez y profesionalismo. Gracias a esto, pudo terminar aquella misión imposible. Al día siguiente, en la escuela, Goyo recordaba con incredulidad lo que había vivido el día anterior. En ese momento, Kitagawa llegaba a la escuela. Mientras caminaba por los pasillos, el mundo entero la colmaba de elogios sobre su belleza. Goyo observaba la situación sin entender cómo aquella mujer tan popular había estado en su casa. Sin embargo, dejó de cuestionárselo y decidió entrar al salón, pero Kitagawa lo detuvo con un grito y su típica alegría desmesurada. Mientras ella hablaba sin parar como un loro, el prota se ponía cada vez más nervioso. Los demás estudiantes, que los miraban, no podían evitar preguntarse y chismear sobre si Kitagawa salía con el perdedor de Goyo. Esto lastimó su corazón. A partir de ese momento, decidió evitarla. Kitagawa muchas veces lo buscó por toda la escuela en cada oportunidad que tuvo, pero en vano, ya que el prota siempre encontraba
encontraba la manera de escabullirse, hasta que, por fin, lo encontró a la salida, cuando la escuela había terminado. Ella lo estaba invitando a ir de compras a una tienda de ropa para el cosplay, mientras el prota, cabizbajo, miraba de reojo las caras molestas y repulsivas de los estudiantes que los observaban. Entonces, Goyo, abatido, rechazó la invitación y se fue corriendo. Terminó agachado en la esquina de una calle, esperando no encontrarse con Kitagawa. Mientras reflexionaba y murmuraba disculpas en voz baja, no se percató de que ella estaba justo a su lado, mirándolo fijamente y escuchando sus palabras. Kitagawa le preguntó por su actitud, y él le explicó todo sobre los chismes y las críticas, pero a ella simplemente no le importó. Lo tomó de la mano y se lo llevó a pasear a comprar ropa. Una vez allí, Goyo aprovechó para explicarle todo lo que necesitaban para el cosplay, así que comenzaron a buscar los materiales. Tras terminar sus compras, fueron a comer algo y luego caminaron juntos bajo una noche oscura, hablando sobre qué harían una vez terminado el cosplay. Kitagawa le explicó que podían ir a eventos y tomar fotos para publicarlas en internet. Goyo se sorprendió al enterarse de todo ese mundo. Ella le mostró en su celular a algunas personas que hacían cosplay profesionalmente. Más tarde, continuaron su caminata hasta que, en un momento, Kitagawa se detuvo y le dijo que se divertía mucho con él, porque cuando compartían sus hobbies, realmente lo valoraba, ya que ninguna de sus amigas la entendía como él. Luego le agradeció por hacer todas esas cosas juntos y, finalmente, se despidió y tomó su camino a casa. Sin embargo, al día siguiente, la mala suerte se desató como una tormenta sobre Goyo. El cuerpo de su abuelo, ya cargado por años de trabajo, y por ver a su nieto con ropa comprometedora de mujer, de la sorpresa terminó directo en el hospital. Además, los exámenes escolares estaban a punto de comenzar. En su casa debía mantener a flote el negocio de las muñecas y, para colmo, ni siquiera había empezado el cosplay de Kitagawa, el cual debía estar terminado en un par de semanas para que ella pudiera asistir a su evento. El estrés no dejaba de crecer en el prota. Sin descanso, trabajaba sin parar tanto en la escuela como en casa, pero finalmente cayó derrotado por el estrés. Una noche, mientras yacía en el suelo de su casa desordenada, con ojeras marcadas, las lágrimas de decepción brotaron de sus ojos. Empezó a dudar de sus habilidades. Creía no ser útil para nadie, ni siquiera para lo que más le gustaba. Pero entonces recordó las palabras de su abuelo: trabajo duro cada día porque las sonrisas de mis clientes llenan mi corazón. Por eso nunca dudo en esforzarme. Goyo, aún con los ojos brillantes por las lágrimas, se levantó, se sentó frente a la máquina de coser y continuó trabajando en el cosplay que tanto alegraba a Kitagawa. A la mañana siguiente, el prota la llamó para que fuera a su casa. Cuando ella llegó, dejó caer su bolso, impactada. Sus ojos no podían creer lo que veían. El vestido estaba terminado, hermoso y perfecto. Kitagawa entendió entonces por qué Goyo había estado de un lado a otro, demacrado por el cansancio. La culpa la embargó, haciéndola llorar. Se disculpó una y otra vez, diciéndole que no era necesario haber terminado el disfraz tan rápido. Goyo sintió un alivio tan grande que su ansiedad se desvaneció, pero Kitagawa seguía llorando. Para romper el hielo, le propuso que se probara el cosplay para asegurarse de que todo estuviera bien. Ella, preocupada, le preguntó si no estaba demasiado cansado, pero él insistió. Entonces comenzaron los preparativos: maquillaje, peluca y un sinfín de detalles. Goyo esperó fuera de la habitación hasta que Kitagawa terminó de vestirse. Cuando por fin le pidió que entrara, el prota se quedó sin palabras al verla. ¿Qué opinas?, preguntó ella, nerviosa. Goyo, aún sorprendido por su belleza, exclamó: es exactamente igual a Chizuku. Al escuchar esas palabras, la expresión dubitativa de Kitagawa se transformó en pura felicidad. Entonces, llenos de emoción, retrataron el momento. Buscaron el lugar perfecto en la habitación y Goyo comenzó a tomar fotos mientras ella posaba como el personaje Chizuku. Al principio, hacía muecas extrañas, incapaz de contener la alegría, pero luego se serenó y lograron capturar imágenes increíbles que subieron a internet. Después, decidieron asistir al evento de cosplay. Al llegar, un día soleado bañaba el lugar, y los ojos de Kitagawa brillaban al ver a tantas personas interactuando con sus disfraces de diversos personajes. Aunque el prota estaba paralizado por la timidez, había demasiadas chicas y no soportaba tanta energía femenina a su alrededor. Entonces encontraron un rincón más tranquilo. Allí un hombre robusto se acercó a pedirle fotos a Kitagawa, y ella aceptó encantada. Pronto, se formó una pequeña fila de admiradores. Mientras tanto, el prota observaba y reflexionaba sobre el increíble cambio en su vida. De pasar días en soledad, ahora compartía momentos llenos de felicidad con una amiga. Pero también lo invadía el dolor. Con el cosplay terminado, todo volvería a la normalidad. Kitagawa ya no lo necesitaría, y su vida gris lo esperaría de nuevo. El calor infernal y el traje ajustado agobiaban a Kitagawa, pero después de refrescarse con agua y toallas, tomaron sus últimas fotos y partieron a casa en tren. En el vagón, Goyo apretó las rodillas, reunió valor y agradeció el tiempo vivido con ella. Kitagawa respondió con el mismo cariño. Él, mirando al suelo con tristeza, asumió que era un adiós. Pero ella lo sorprendió. ¿Cuál será nuestro próximo cosplay?, preguntó. Goyo, desconcertado, sintió revivir su ánimo. Una sonrisa tímida asomó en su rostro, delatando su alivio. Kitagawa lo notó y se burló. ¿Acaso te gusta estar tanto a mi lado? El prota, fingiendo indiferencia, inventó una excusa que la hizo reír. Ella siguió hablando del evento, lamentando no haber tomado más fotos con otros cosplayers. Mientras tanto, el cansancio vencía a Goyo.
Goyo. Con mirada nublada y medio dormido, murmuró: «Hoy estabas hermosa». Kitagawa se quedó paralizada, con el rostro enrojecido, volteando fijamente ante el prota, pero Goyo ya se había rendido al sueño. Al día siguiente, Kitagawa estaba en casa de Goyo. Ambos lavaban cuidadosamente la peluca sudada del cosplay, siguiendo las instrucciones al pie de la letra debido a lo delicado del material. Mientras Kitagawa se ocupaba del lavado, Goyo leía en voz alta las indicaciones. De pronto, ella alzó la mirada y sus ojos comenzaron a percibir lo diferente. Ahora lo veía en guapo y radiante. Un rubor incontrolable cubrió sus mejillas, incapaz de comprender lo que sentía. Cuando Goyo correspondió a su mirada, Kitagawa se estremeció visiblemente, con los labios y ojos temblando sin control. En ese momento, el abuelo de Goyo, ya recuperado, llegó a casa. Al abrir la puerta y encontrar a su nieto con una chica, imaginó lo peor, y el susto casi lo mandó de vuelta al hospital. Afortunadamente, le explicaron la situación y todo quedó aclarado. Mientras el abuelo y Goyo revisaban el traje cosido para Kitagawa, ella quedó sumida en sus pensamientos, sorprendida porque Goyo le hacía sentir cosas. Un rugido estomacal interrumpió sus reflexiones. El abuelo, compasivo, la invitó a comer. Durante la comida, surgió una conversación sobre la vida solitaria de Kitagawa. Sus padres trabajaban tanto que apenas podían verla, dejándola subsistir principalmente con comida enlatada. Preocupado por su mala nutrición, el abuelo extendió una invitación permanente para que comiera con ellos. Esa noche, Kitagawa se marchó a casa cargando más preguntas que respuestas. Días después, durante un aguacero, el abuelo, imposibilitado de salir, observó desde la ventana a una joven corriendo para refugiarse de la lluvia. Asumiendo que era amiga de su nieto, le ofreció entrar para secarse y bañarse. Cuando Goyo llegó, su abuelo le mencionó a su amiga antes de salir con un paraguas. Sin embargo, Goyo sabía que no podía ser Kitagawa, quien estaba trabajando ese día. Presa del pánico ante un posible robo, corrió a enfrentar al intruso. Con mano temblorosa en el picaporte, finalmente abrió la puerta, solo para encontrar a una joven indefensa, completamente desnuda y de estatura similar a Hasbula. Entre furiosa y avergonzada, perdió el equilibrio y cayó, mientras Goyo importándole un carajo, mirando sin pudor. En la incómoda y silenciosa conversación que siguió en la sala, la joven reveló que había visto el cosplay que Goyo hizo para Kitagawa durante el evento. Se presentó como Yuyu, una cosplayer famosa, y le pidió un traje a medida, ya que los comerciales eran difíciles de modificar. Justo entonces llegó Kitagawa, que al reconocer a Yuyu se volvió loca de emoción, comportándose como una fanática. Luego de soportar a la insoportable, Yuyu aprovechó para hacer su propuesta formal. Quería que Goyo se convirtiera en su costurero personal. Goyo le explicó a Yuyu que primero necesitaba material de referencia del personaje para entender mejor cómo confeccionar su disfraz. Kitagawa intervino entusiasmada: «Yo tengo la serie completa en DVD en mi casa». Sin embargo, al ser tantos discos, resultaban bastante pesados. Al día siguiente, Goyo visitó por primera vez el departamento de Kitagawa para recoger los DVDs. Al llegar, tocó el timbre sin obtener respuesta. ¿Habré llegado demasiado temprano?, pensó el prota. Cuando tocó nuevamente, escuchó pasos apresurados. La puerta se abrió revelando a una Kitagawa despeinada y agitada. «Perdón, se me pegaron las cobijas por quedarme despierta hasta tarde». El prota quedó petrificado al ver lo revelador de su pijama. Kitagawa, al notar su reacción, se miró en el espejo junto a la puerta y, para sorpresa de Goyo, su mayor preocupación fue aparecer sin maquillaje. «Espera un momento», exclamó antes de desaparecer para regresar minutos después, notablemente más arreglada. Al entrar, Goyo sintió que un infarto lo amenazaba. Era la primera vez que visitaba la casa de una amiga, y la nerviosa incomodidad lo hacía querer huir. Pero Kitagawa, aprovechando la situación, lo convenció de ver algunos episodios juntos. Mientras observaban el anime en su habitación, excesivamente decorada con colores vibrantes y merchandising, Kitagawa comenzó a preguntarse en sus pensamientos si aquello podía considerarse una cita. La ausencia del abuelo de Goyo, quien usualmente los acompañaba, intensificaba esta sensación. Cada mirada furtiva al prota aumentaba su rubor y aceleraba su corazón, confirmando lo mucho que le gustaba. Más allá de sus sentimientos, simplemente disfrutaba profundamente de su compañía. En un gesto inusual, Kitagawa preparó comida para ambos. Para sorpresa de Goyo, el batidillo que tenía en su plato estaba delicioso, disipando el temor de Kitagawa de haber servido algo desagradable. Tras esta peculiar cita, Goyo regresó a casa para continuar trabajando en el cosplay de Yuyu, con quien coordinó los detalles finales por teléfono. Además, decidió ampliar sus habilidades. «Necesito aprender a tomar fotos profesionales», le confesó. Yuyu lo derivó con su hermana menor, experta en fotografía. Al día siguiente, Goyo y Kitagawa acudieron al encuentro. La primera impresión fue impactante. La hermana contrastaba completamente con Yuyu, alta, tímida y de modales reservados. Kitagawa, en su típica falta de tacto, exclamó: «Pero qué gigantesca eres para tu edad», haciendo sufrir internamente a Goyo, quien se moría de vergüenza ante sus comentarios insensibles. Tras la lección sobre fotografía, el grupo, Yuyu, su hermana, Kitagawa y Goyo, visitaron un antiguo hospital abandonado que serviría como escenario para sus sesiones fotográficas. El lugar, consumido por el tiempo y cubierto de escombros, creaba una atmósfera perfecta para sus cosplays. Mientras exploraban los oscuros pasillos, el cielo se nubló amenazadoramente, desatando una tormenta que asustó particularmente a Yuyu. Una vez que cesó la lluvia, cada uno regresó a su hogar. Al día siguiente, en la escuela,
escuela, Kitagawa sorprendió a Goyo llevándolo a la playa. Caminaban sobre la arena dorada que brillaba bajo el intenso sol veraniego cuando él, pragmático como siempre, preguntó si era para una sesión fotográfica. No, es solo para descansar, respondió ella con una sonrisa. El verano llegó y hay que disfrutarlo. Mientras compartían comida frente al mar, Kitagawa se quitó los zapatos y corrió hacia la orilla, invitando a Goyo a unirse. Al sentir el agua salada en sus pies y la arena moviéndose bajo sus dedos, el prota reveló con asombro que era su primera vez en la playa. Toda su vida había estado entre cuatro paredes, creando muñecas con su abuelo. Kitagawa, con una mirada cálida, le prometió: a partir de ahora te llevaré a todos los lugares que no conoces. La genuina sonrisa de aceptación de Goyo hizo que su corazón se acelerara. De pronto, Kitagawa sintió una oleada de emociones incontrolables. Voy por agua, mintió, necesitando esconder su rostro que delataba su enamoramiento. Cuando se calmó, volvió la vista hacia el mar y vio a Goyo adentrándose en las olas. La escena fue tan conmovedora que tomó una foto furtiva antes de correr a unirse a él. Días después, Kitagawa y Yuyu llegaron a casa de Goyo para probar sus cosplays terminados. Mientras Yuyu se ajustaba el traje, discutiendo con el prota posibles modificaciones, Kitagawa bailaba detrás de ellos en su típico estado de hiperactividad. Luego llegó el turno de Kitagawa. Cuando Goyo terminó de maquillarla, ella quedó fascinada con su reflejo, mientras hacía muecas al espejo. En un arrebato de alegría, incluso golpeaba al prota como agradecimiento. Las chicas partieron al hospital abandonado que habían explorado previamente. Al llegar, esperaron impacientes a Goyo y a Inui, la hermana de Yuyu, quienes se demoraban inexplicablemente. Finalmente escucharon pasos acercarse y recibieron la sorpresa de sus vidas. Inui, la tímida hermana, apareció vestida con un cosplay completo. En el primer encuentro que Kitagawa y Goyo tuvieron con Inui, ella había asegurado no estar interesada en el cosplay. Sin embargo, Goyo notó en su mirada evasiva que mentía por vergüenza. Durante la visita al hospital abandonado, el prota, percibiendo su deseo oculto, le preguntó directamente. Inui se aferró a su cabello, balanceándose nerviosa, antes de confesar: lo amaría pero soy demasiado alta y no tengo el cuerpo ideal. Goyo la animó: el cosplay es sobre pasión, no medidas. Inui, con una inclinación de cabeza agradecida, reveló que su personaje favorito en realidad era un hombre. Entonces trabajaron en secreto hasta terminar el cosplay. Al regresar al presente, Inui, avergonzada y sin saber qué decir, exclamó: yo también quiero hacer cosplay, con voz apenas audible. La reacción fue instantánea. Kitagawa y Yuyu se abalanzaron como fanáticas, gritando incoherencias y saltando alrededor de Inui. Entonces sus lágrimas salieron, esta vez de felicidad genuina. Ahora que todas ya tenían sus cosplays, el flash de la cámara no dejaba de resplandecer. Tomaron cientos de fotos. Sin embargo, Yuyu, pensativa, sentía cierta molestia por el poco profesionalismo con el que todas actuaban y se divertían, pero al final aceptó que esos momentos tan agradables le daban 100 años más de vida, más que cualquier sesión perfectamente planificada. Al terminar la sesión de fotos, Yuyu le agradeció al protagonista por haber ayudado y comprendido los verdaderos sentimientos de su hermana respecto al cosplay. Más tarde, esa misma noche, hablando por teléfono, compartían sus fotos y comentaban su experiencia entre risas. Luego de esto, pasaron los días, y Kitagawa llegó a la casa del prota. Compartieron ideas sobre su próximo cosplay y probaron algunos accesorios. Después, lo siguiente en su día fue ir de compras. Kitagawa quería que Goyo probara nuevos estilos de ropa. Él, sin mucho entusiasmo, le siguió la corriente, probándose camisas extravagantes que lo hacían sentirse completamente fuera de lugar. Mientras tanto, ella se regocijaba en emoción. No importaba lo que llevara puesto el prota, para ella, cada detalle resaltaba su belleza. Su corazón se rendía un poco más cada día ante él. Cuando terminaron, fueron a comer y luego continuaron su caminata. En el trayecto, Kitagawa le preguntó cuándo terminarían el cosplay del personaje de Verónica. Goyo la miró por unos segundos, en silencio, con una expresión sombría. Luego desvió la mirada y, con seriedad, le dijo que no podía participar en ese proyecto. Le afirmó que ella debía hacerlo sola. Kitagawa se detuvo, sorprendida, y con tristeza en la voz preguntó por qué decía eso. Le confesó que sin él no podía hacer nada. Su expresión se llenó de inseguridad, temiendo perderlo. Goyo, hablando casi en un susurro y visiblemente tenso, aclaró que no podía mantener la compostura al verla vestida con un cosplay tan revelador como el de Verónica. El alivio inundó a Kitagawa, transformando su expresión de angustia a un rubor vivaz. Un poco enojada, pero ya calmada, comenzó a golpear suavemente al prota, reclamándole que se le bajó la presión por tratar con tanta seriedad un tema tan tonto, aunque prometió ser más cuidadosa con sus elecciones futuras. Después continuaron su caminata, pero la tensión entre ellos persistía. Fue ella quien rompió el silencio incómodo. Acercándose repentinamente, tomó su brazo y susurró con picardía: te enviaré una foto cuando lo use igualmente. La reacción de Goyo, un salto nervioso y cara roja, la hizo reír sin control, disfrutando demasiado de su efecto sobre él. Para finalizar su día, rentaron un lugar diseñado especialmente para leer manga. Kitagawa le compartió una de sus lecturas favoritas, una historia sobre una súcubo que succionaba la energía de los hombres hasta dejarlos completamente secos. El prota se quedó estupefacto, pero leyó un poco de ese enfermizo manga y al final también salió conmovido. Después inspeccionó la indumentaria de los personajes y sugirió recrearlo, ya que la vestimenta no representaba un gran reto. Entonces
Entonces Kitagawa aceptó entusiasmada. La noche siguiente, mientras hablaban por mensajes, debatían sobre qué lugar ambientaría a la perfección la sesión de fotos. Kitagawa encontró un sitio y citó al prota a que se encontraran a la mañana siguiente en la estación de trenes. Al llegar, el prota se dio cuenta de que no era un estudio, sino un motel del amor. Kitagawa actuaba con total indiferencia, sin ninguna preocupación. Saltaba sobre la cama y hablaba sin parar, mientras el prota permanecía atascado en la entrada, sin palabras, sabiendo perfectamente en qué tipo de lugar estaban. Aún así, Kitagawa siguió con el plan y entró al baño para cambiarse. Poco a poco, la calma volvió a Goyo. Preparó el maquillaje, ajustó la iluminación y alistó todo para las fotos. Entonces, la sesión comenzó. Kitagawa posaba con desenfreno, mientras la felicidad y la diversión atrapaban a ambos. En la última foto, algo no cuadraba, murmuró Goyo. Kitagawa posaba de rodillas sobre la cama, y él, desde un costado, tomaba la fotografía. Sin embargo, el ángulo no lo convencía, el punto de vista difería del manga original. Después de unos segundos pensando, Goyo encontró la solución. Se acostó sobre la cama y, entusiasmado, le pidió a Kitagawa que se sentara encima de él. Kitagawa, algo nerviosa, lo hizo, aunque le preguntó si no era incómodo. Él respondió que era muy liviana y que podía tomar la foto sin problemas. Cuando capturaron la imagen, sus voces se alzaron con emoción. Habían conseguido la toma perfecta, pero, de pronto, sonidos imprevistos atravesaron las paredes. Escucharon a unos tipos aplaudiendo sin manos en la habitación contigua, haciéndolos congelarse. Goyo regresó a la realidad de golpe. Recordó dónde estaba, en un motel del amor, con una chica sentada sobre él. El pánico le hizo soltar un pequeño chillido. Asustado, Goyo colocó sus manos en las caderas de Kitagawa para apartarla, sorprendiéndola. El movimiento brusco hizo que Kitagawa soltara el teléfono, que al caer golpeó el control de luces, sumergiendo la habitación en oscuridad. Quedaron inmóviles, cara a cara, en esa posición comprometedora, mientras los sonidos del cuarto vecino seguían resonando. Sus respiraciones se aceleraron, lentamente, sus cuerpos se relajaron. Poco a poco, sus labios comenzaron a acercarse, hasta que el ring de un teléfono rompió el momento. Era recepción avisando que su tiempo había terminado. Entonces los dos recogieron todo y regresaron a casa en un silencio cargado. Al día siguiente, Goyo fue a casa de Kitagawa para ayudarla con algunas cosas. Ella le contaba el aburrimiento que la oprimía sin piedad. Su padre le había prohibido cualquier tipo de diversión desenfrenada si no terminaba primero sus tareas. Pero Kitagawa, despreocupada como siempre, lo invitó a ver una película de terror. Al terminar, continuaron con la tarea. Sin embargo, Kitagawa recordó que había olvidado varias cosas en la escuela, así que decidieron ir por ellas. Una vez ahí, perdieron algo de tiempo en la piscina del colegio. Kitagawa, tan descuidada como siempre, se sumergió en el agua y no pudo salir hasta que el prota la rescató. Después de eso, conversaron brevemente y Kitagawa le propuso asistir a algún festival antes de que las vacaciones terminaran. Ese día sucedió. Goyo salió de casa, tomó el tren y llegó al lugar. Era una noche llena de gente. Goyo giraba la cabeza de un lado a otro, buscando a la hiperactiva. De pronto, ella apareció corriendo, diciendo alegremente: "Por fin te encontré". Goyo volteó y se quedó impresionado. Kitagawa vestía un yukata y su nuevo peinado la hacía ver simplemente hermosa. Entonces, entraron juntos al festival. Al principio, Goyo seguía a una descontrolada Kitagawa que corría de puesto en puesto, comprando comida como si no hubiera un mañana. Su estómago de ogro no tenía fin. De pronto, un megáfono anunció que el evento de fuegos artificiales comenzaría en cuestión de segundos. Corrieron hacia el lugar. Ya allí, Goyo le confesó que jamás en su vida había vivido un festival. Kitagawa, sorprendida por esas palabras, no supo qué decir. Entonces, explosiones de colores iluminaron el cielo por encima de ellos. Ambos contemplaron en silencio la belleza del espectáculo, reflejada en sus ojos. El prota, reflexivo, se recordó a sí mismo encerrado en su cuarto, creando muñecas, mientras desde la ventana veía los fuegos artificiales solo, en la distancia. Entonces, volteó a ver a la causa que había cambiado su vida. Kitagawa también lo miró. Al final del espectáculo, Kitagawa se detuvo a descansar. Le dolían los pies por las sandalias. Goyo se ofreció a traerle algo para aliviarla, pero ella le pidió que la llevara con él, así que la cargó en su espalda. Goyo notó el agradable aroma de Kitagawa y el suave contacto físico. Eso lo hizo sentirse bien. Entonces, comenzaron a caminar por una noche iluminada por la luna, y el reflejo del mar acariciaba la costa. Mientras caminaban, hablaron sobre lo especial que había sido su primer festival juntos, y se prometieron asistir a muchos más, uno al lado del otro.